Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pongámonos de pie, hermanos. Hermanos, estamos el día de hoy con un corazón pesado, un corazón cargado. Ven esta bocina aquí con esta cinta negra. Si no saben, nuestro hermano Marco, que toca la guitarra eléctrica, falleció repentinamente esta semana, el viernes en la noche. Estaba visitando a su esposa en Puerto Rico. Y hermanos, vamos a tomar un tiempo, estamos cargados, hermanas, es un tiempo difícil para el grupo de alabanza. Vamos a tomar un tiempo solo de silencio en nombre del hermano, y voy a leer un versículo bíblico y orar antes de comenzar. Por favor, inclinen sus rostros, hermanos, y la palabra de Dios dice en Salmo 62, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Padre Celestial, tu palabra dice que demos gracias en toda circunstancia, pero es difícil. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, danos la fortaleza para seguir adelante. Tú eres nuestro refugio, nuestra roca. Estamos aquí, Padre, porque el hermano Marco así lo quisiera. Este grupo de alabanza va a cantar tus alegrías, tu gozo, va a cantar para ti, Padre, en honor a nuestro hermano Marco. Y Padre, te pido que cada persona que esté aquí, Padre, recuerde la bendición de haberlo tenido con nosotros. Descansamos conociendo que Él está en tu presencia, gozándose, Padre. Aunque nosotros quedamos aquí en duelo, Él está gozándose en tu presencia. Eso es nuestro único satisfacción, descanso. Y Padre, dedicamos este servicio al nombre de Marco y levantamos estas alabanzas, Padre, a ti, que lo gocen ahí en el cielo, Marco, junto con todos los creyentes. Y danos la fortaleza para seguir adelante, Padre, este grupo de alabanza, en este medio de esta tribulación, que tu palabra siempre muestra que cuando hay sufrimiento, hay crecimiento, y que podamos sobrepasar esto con una fe más fuerte y con una esperanza más grande. Oramos por la hermana Adriana, por los hijos, Señor, que le des tiempo de duelo, tiempo de consolación. Gracias, Padre, gracias por tu iglesia, que nos has puesto en este lugar precisamente para tiempos como este, para mostrar el apoyo que tenemos, que somos una familia. Y oramos, Señor, porque extrañamos a uno de nuestra familia, pero nos reuniremos un día en el cielo gozosamente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. She has come to express her faith in Christ through baptism. So, Carmine, let me ask you, have you confessed Jesus as your Lord and Savior? Yes, I have. Upon your profession of faith, I baptize you, my sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Fondo, si le miran, felicítenle por ese paso que tomó de obediencia. Hermanos, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2.
Pero antes, hermanos, tenemos, hoy es un día en que dos padres quieren dedicar a su hijo aquí en la iglesia. Eric y Rihanna, si pueden pasar adelante. Ellos han pedido presentar a su hijo Ángel ante Dios, ante la iglesia. Hermanos, la dedicación de un niño declara la soberanía de Dios sobre Ángel, sobre Erika, sobre Rihanna y sobre ese hogar. Nos dice la palabra de Dios que los hijos son una recompensa de Dios. Son un regalo de Dios. Y es propicio cuando nacen un hijo dedicarle nuestros hijos a Dios. Lo vemos en la Biblia. Lo vemos como Samuel, Hannah presentó a su hijo Samuel. Lo vemos que María también y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo. No es una ordenanza, simplemente es un compromiso que están haciendo. Están declarando que necesitan la gracia, la sabiduría de Dios para crecer a Ángel. Y esta promesa para orar para Ángel, un compromiso de crecerle en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 5 y 7, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te he mandado hoy, y estará sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es un mandato de amar a sus hijos en el nombre de Dios. Erika, Rihanna, si desean que Ángel aprenda a amar a Dios, si desean que crean en Cristo, que sean fiel seguidor de Cristo, entonces tienen que servirle de ejemplo. Tienen que orar por Él cada día, acercarse a Dios cada día, creciendo en la palabra cada día, adorando a Dios, conociendo más a Él y descubriendo el propósito que Él tiene para sus vidas y servirle con todo corazón. Entonces, Erika y Rihanna han venido aquí de su propia voluntad para dedicar a Ángel ante Dios y ante la iglesia. Sí. Entonces les voy a pedir que repitan después de mí. Con la ayuda de Dios y la dirección de Dios nos comprometemos. Con la ayuda de Dios y la dirección de Dios nos comprometemos a proveer un hogar cristiano de amor por Ángel, de crecerle en la verdad de la instrucción y disciplina de Dios, de enseñarle a amar a Dios, animarle a confiar en Cristo como su Salvador. Y hermanos, los padres aquí tienen la primera responsabilidad de crecer a sus hijos en los caminos de Dios, pero ellos necesitan la ayuda de la iglesia, necesitan ayuda de los hermanos, necesitan nuestro ánimo, necesitan nuestras oraciones. En tiempos difíciles necesitan saber que pueden contar con nosotros con su iglesia para su apoyo. Por eso les voy a pedir a la iglesia que se pongan de pie para también entrar en un compromiso con Dios en esta presentación. Ahí está en la pantalla y la iglesia se puede repetir conmigo. Con la ayuda y la dirección de Dios, nosotros nos comprometemos a ayudar a estos padres a enseñar y a crecer a Ángel en los caminos de Dios, a orar por ellos, a animarnos a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora le voy a pedir a mi esposa que haga una oración por ellos. Padre, gracias por este momento precioso, Señor. Gracias por la vida de Ángel, Padre. Nos comprometemos como iglesia, Señor, para ayudarlo, Padre Santo, a vivir y que Él pueda alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Te pido, Señor, por esta vida, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, Padre. También por sus padres, Señor, para que ellos también tengan, Señor, ese amor por ti. Y así, Señor, Ángel mirará la importancia y el amor que ellos te tienen, Padre, y él seguirá ese ejemplo, Señor. Bendice esta vida, Padre Santo.
Bendice a esos padres, bendice este hogar, Señor, y que todo sea, Padre, para tu honra y tu gloria. Una vida para Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. También vamos a dar la Gracias, gracias, gracias. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Pero antes, hermanos, en su boletín pueden ver el primer reporte del año financiero de los ingresos de la iglesia. Yo sé que la letra está muy chiquita, la próxima vez le vamos a poner más grande. Do you have it up there, Manny? Yes. Entonces, hermanos, si están visitando, tuvimos una reunión al final del año pasado, había una propuesta de vender la iglesia, porque es una iglesia grande y los costos financieros son altos. Y la iglesia hizo un compromiso, dicen, no vamos a vender la iglesia, vamos a mantenernos firmes y apoyar para mantener esta iglesia. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Lo que hicimos ahí, hicimos un cálculo, y el problema es los días de verano, cuando la electricidad es muy alta, que aquí llega en este edificio hasta $11,000, $12,000 al mes. Y lo que hicimos una proyección de cuánto se necesita para poder cubrir el año. Tenemos un presupuesto, y cada mes cuánto se necesita, no solo para cubrir los gastos del mes, sino para tener un poco más, para ahorrar, cuando vengan estos gastos grandes, poder pagarlos. El presupuesto mensual, si lo ven, según el presupuesto anual, es como $55,000. Lo que estimamos que necesitamos en este mes es como $65,000 para poder poner un poco aparte. El ingreso del mes, hermanos, fue $66,000. Gloria a Dios. O sea que estamos por delante del plan, porque la iglesia está aportando, hermanos. Eso es una bendición, y les doy las gracias, y que se mantenga este compromiso que tenemos para poder seguir adelante. En base a lo que estamos viendo, estamos al día con todos los pagos, no debemos nada ahorita, todo se está pagando. Así que gracias, hermanos. Vamos a hacer este reporte el primero o el segundo semana de cada mes para la iglesia. Apocalipsis 2. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Si están visitando, lo que hacemos aquí, estudiamos un libro o un capítulo, versículo por versículo, sección por sección. Y lo que estamos estudiando aquí es las 7 cartas de Jesús a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis fue un libro una visión, son una serie de visiones, 12 visiones que le da Dios a Juan mientras está en la isla de Patmos. Era un prisionero, ya a sus 90 años está trabajando, y lo tienen trabajando. ¿Por qué? Por su testigo de ser seguidor de Cristo. Y Jesús se le aparece y le da 12 visiones. 11 de esas visiones son visiones proféticas, que es lo que conocemos el libro de Apocalipsis. Pero el primero es una visión para el presente, para la iglesia actual. Y eso es lo que estamos estudiando. En esta visión, Jesús le da 7 cartas a Pablo para 7 iglesias. Y son 7 iglesias actuales, iglesias que existían en ese tiempo en Asia Menor. Y muchas de estas iglesias estaban siendo atacados por falsos maestros, falsas doctrinas, por complacencia, por frialdad, por indiferencia. Pero estas cartas, hermanos, son un estudio de unas iglesias de hace 2000 años. Pero también representan las iglesias a lo largo de la historia. Siempre va a haber iglesias como estas 7 iglesias que vamos a estudiar. Y cuando Jesús escribe estas iglesias, cuando les confronta con el peligro que están pasando, Él nos está instruyendo a nosotros también, y está hablando a nosotros también. Así que al estudiar estas 7 cartas, les pido que permitan que Dios les hable. Les hable de 2 maneras, que les hable y les pregunte, Dios, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Y qué persona quiero ser yo como creyente? Y que veamos qué ajustes necesitamos hacer. Y cuando terminemos esto, estamos haciendo un estudio de casa también. Si no se han apuntado, al final del servicio van a estar los maestros de casa. Apúntense, porque va a un estudio que va al par con esto. Y al final nos vamos a reunir todos a hablar qué nos ha mostrado Dios en estas 7 semanas.
Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera carta, Apocalipsis 2. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Apocalipsis 2, y voy a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y que has probado los que dicen que ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta verdad, Padre, que nos hace examinar nuestra condición espiritual como iglesia, como creyentes. Ilumínanos, Padre, examínanos, escudriña nuestros corazones y revélanos, Señor, lo que tenemos que hacer para regresar a ese primer amor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy acerca de esta iglesia de Éfeso. Vamos a ver primero la reputación de la iglesia, después vamos a ver la realidad, la condición espiritual real y el remedio que les da Jesús para corregir esto. Vamos a ver, estas son 7 iglesias actuales, les dije, en Asia Menor en ese tiempo. Así que antes de entrar cada semana vamos a aprender un poco más de estas ciudades, de estas iglesias en estas ciudades. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante por varias razones. Era una ciudad importante comercialmente. La ciudad de Éfeso era conocido por su magnífico puerto, donde llegaban barcos de todos lugares, pasaban por Éfeso. Y porque era un puesto donde pasaban muchos lugares con valor, posesiones, era una ciudad rica, era una ciudad próspera, la más próspera de su tiempo de Asia Menor, que ahorita se encuentra donde está Turquía. También era una ciudad importante políticamente. Apoyaba al Imperio Romano y por su apoyo a Éfeso se le había nombrado una ciudad libre. ¿Qué significa eso? Que ellos se podían gobernar por sí mismos. No estaban bajo las leyes, las reglas, las decisiones del Imperio Romano. Tampoco estaban bajo el control militar como otras ciudades de Asia Menor. Y eso hizo que se convierta en una ciudad próspera. Pero también era una ciudad importante religiosamente, que aquí es donde quiero enfocar un poco más. Éfeso era la casa del templo de Diana o Artemis en el género masculino. Y esto es algo, solo un paréntesis aquí, hermano. Una marca del paganismo es que mezclan los géneros. Eso de mezclar géneros que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Es práctica pagana de estar eso. En el masculino era Diana y en el femenino Diana, en el masculino Artemis. Diana era la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. Así que tenía un templo de mármol brillante en la ciudad. Era un templo cubría 2 cuadras que conocemos ahora como 5 pies de alto. Tenía 130 columnas todo alrededor y unas de esas columnas estaban adorados con oro y con joyas. Era algo magnífico que podías ver en esa ciudad. Pero era un templo también que servía como una especie de banco. Muchos guardaban, reyes, reales, las personas con dinero, guardaban sus cosas valorables ahí porque se consideraba un lugar sagrado. Y debido a eso era como un museo, porque ahí ponían los reyes sus artes para ser protegidos. Y lo raro es que entre todo ese tesoro, el templo también era un santuario para criminales.
Era una embajada de malhechores. Un criminal no podía ser arrestado si estaba dentro del templo. Pero lo peor de este templo, hermano, era la manera que adoraban a esta diosa Diana, la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. El templo estaba habitado por miles de prostitutas que eran una parte íntegra de la adoración. Los músicos tocaban cantos que agitaban a las personas y estas personas estaban tomando y ya estaban borrachas y les agitaba al punto de histeria. Y la adoración culminaba con actos sexuales depravados con las prostitutas en el templo. Un historiano escribió que las morales en el templo de Éfeso eran peores que las morales de los animales. Y es en esta depravación, en esta inmoralidad sexual, esta adoración de ídolos que permeaba por toda la ciudad, es aquí en este lugar que Dios envía a Pablo a fundar esta iglesia. Lo puedes ver en Hechos del 8 hasta el 20 por ahí. Pablo llega ahí, estuvo ahí por 2 años estableciendo esta iglesia. Ahí conoció a líderes como Priscila, Apolos. Cuando se fue, dejó al joven Timoteo encargado. Y muchos líderes bien conocidos pasaron por Éfeso, incluyendo Juan, el mismo apóstol Juan que escribe Apocalipsis. Ahí estaba y escribió muchas de sus cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que en medio de esta sociedad pagana, depravada, fue donde hombres y mujeres fieles empezaron a proclamar el mensaje de Jesús. Y no tenemos tiempo para entrar, pero en Hechos 19 nos dice que la iglesia empezó a tener impacto. Tanto así que la gente dejó de adorar ídolos y estaba afectando los negocios de los ídolos. Y pueden leerlo eso en Hechos 19. Pero los creyentes empezaron a influenciar la cultura y la iglesia creció, la iglesia prosperó. Y esta iglesia empezó a expandir. La iglesia de Éfeso era la iglesia base, pueden llamarle. Todas las otras iglesias que están en esta carta fueron iglesias plantadas de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia misionera, si le queremos decir así. Ahora, Jesús escribe esta carta 30 años después que fue fundada esta iglesia y tiene un mensaje para ellos acerca de dónde se encontraban. Ahora, vamos al mensaje que Dios tiene para la iglesia de Éfeso. Primero les habla de su reputación. Comienza esta carta con palabras de elogio. Dice: yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, que no puedes soportar los malos, que has probado a los que dicen que son discípulos y los que no son les llamas mentirosos. Jesús, hermanos, aquí les hace saber que Él ha visto todo el bien que están haciendo en su nombre. Y menciona 3 actividades específicas que esta congregación, esta iglesia estaba haciendo bien. Vamos a ver qué es estas 3. Primero, dice, les reconoce por su servicio. Y él está hablando aquí del servicio de la iglesia y lo refiere de 2 maneras. Dice que conoce sus obras y su arduo trabajo. Las obras aquí se refiere a lo que habían logrado, a su trabajo, lo que habían logrado para la gloria de Dios. Y el arduo trabajo es la manera que lograban eso. Y eso lo trabajaban con intensidad, con esfuerzo, tenían un fervor por trabajar para Dios. Se entregaban completamente al servicio, con mente, con cuerpo, con actitud, a punto de agotamiento. Eso es lo que significa esa palabra arduo. Trabajaban. Era una iglesia que trabajaba duro. La congregación de Éfeso trabajaba para el reino de Dios, para avanzar el evangelio de Jesús. No eran perezosos. Estaban ocupados siempre. Entregaban todo de ellos. La otra palabra que describe para su trabajo aquí es paciencia. Y la palabra aquí, paciencia, lo que habla aquí es que habla aquí de sufrimiento. ¿Y por qué tenían que tener paciencia? Porque esta iglesia estaba sirviendo en medio de mucha oposición. Versículo 3 dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Sufrían, tenían que trabajar duro y con paciencia porque vivían en una sociedad que no aprobaba su fe, que no aprobaba sus obras, que no aprobaba su servicio, que no aprobaba su celo por el Señor. La iglesia tenía mucha oposición, mucha presión, pero aún así continuaba sirviendo al Señor fielmente, a pesar de los que de alrededor estaban en su contra. No se resignaban, no tiraban la toalla, sino que aceptaban las dificultades y seguían adelante. Y se manifiestan persistentes. Son persistentes, son firmes en la obra.
preservaban. A pesar de todo en su contra, obraban para el Señor a gran costo y sacrificio. ¿Por qué? Ahí nos dice por qué. Y has trabajado arduamente, dice, por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. Era una congregación que obraba por amor al nombre de Jesús. No tenían una agenda personal. Amaban a Jesús, obraban arduamente para el bien del reino de Dios. Hermanos, cualquier servicio que hagamos, cualquier ministerio que servamos, nunca debemos de olvidar que lo estamos haciendo primeramente para Dios. Puedes estar cuidando niños, puedes estar sirviendo café, puedes estar limpiando mesas, puedes estar dando la bienvenida. Y estás trabajando con personas, pero estás sirviendo a Jesús. Es a Él quien sirves. Y lo debes de hacer por amor a su nombre, para el bien de su reino, para que otros puedan ver a Cristo, para que otros puedan acercarse a Cristo. Y no importa si no recibes elogios, no importa si nadie ve lo que haces. Jesús sabe, dice, y conozco tus obras. Él conoce todas tus obras, conoce tu corazón. Y la palabra dice que cuando servimos a Dios, nuestra obra no es en vano. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si Jesús viniera a esta iglesia, si iría a tu casa, si te miraría cómo tú vives todos los días, podría decir, esta iglesia, este creyente me ama y obra arduamente por mí. ¿Lo obra porque me ama? Una pregunta que nos tenemos que evaluar cada día. Número 2, los elogia por su separación. Dice el versículo 2, conozco que no puedes soportar a los malos. Eran sensibles a la presencia del pecado. No toleraban lo malo, no toleraban la maldad. Reconocen el daño que el pecado hace a la comunión, al testimonio del pueblo de Dios. Y rechazaban, dice, a los malos, a los malhechores. Todo lo que era moralmente, espiritualmente malo, lo rechazaban. Tenían presión constante de su cultura. Presión de esta cultura de abandonar sus principios, pero no lo hacían, no se daban por vencidos. Ellos vivían un estilo de vida apartado en medio de una sociedad depravada. La moralidad, la maldad no definía su mundo, no formaba parte de su vida. Se paraban firmes en las creencias y lo que estaban enseñándoles. Nosotros también aquí vivimos en un mundo, hermanos, presionados diariamente de abandonar nuestros principios bíblicos. Vivimos en un mundo donde ser creyente puede ser objeto de burla, de ser ridiculado. Nuestros hijos los tratan como ignorantes por creer y vivir según principios bíblicos. Pero hermanos, Dios espera que su pueblo viva apartado del mundo, de la maldad. Jesús nos compró con su sangre. Él nos apartó espiritualmente, dice la palabra, cuando Él te tomó, dice que te tomó, te limpió y te trajo aquí, estás conmigo ahora, eres mío, te compró, perteneces. Si tú has entregado tu vida a Cristo, perteneces a Cristo. Y Él espera que vivas una vida apartado como hijo de Él. 2 Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Hermanos, si Jesús viene a esta iglesia o va a tu casa, mira tu estilo de vida, diría, esa iglesia, ese hijo vive una vida apartada, vive diferente al mundo, demuestra que es mi hijo. Tercero, la tercera razón que les elogia es por sus estándares. Dice el versículo 2, y has probado a los que dicen que ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que enseñaba la verdad. Era una iglesia que enseñaba sana doctrina, estudiaban la verdad, tenían discernimiento para rechazar las mentiras. Ahora, hermanos, recuerden, en ese tiempo las iglesias no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la palabra de Dios.
¿Y cómo enseñaban a las iglesias? Los apóstoles andaban de iglesia en iglesia enseñando la sana doctrina. Estas cartas que se escribían, iban y lo leían y lo explicaban. Pero eso era una oportunidad de Satanás. Satanás infiltraba y ponía apóstoles falsos, personas que llegaban a las iglesias y daban un mensaje diferente. Lo vemos en el libro de Gálatas. Daban un mensaje diferente a la verdad. Pero esta iglesia no se dejaba engañar. Examinaban toda predicación, todo predicador con la verdad de Dios. Lo comparaban y si no concordaba, lo exponían. Le llamaban mentiroso y lo echaban. Dice el versículo 6, el que aborreces también las obras de los nicolitias, los cuales yo también aborrezco. Esta era una secta que enseñaba que puedes servir a Dios sin abandonar tu vida que tenías antes. Que puedes servir a Dios y puedes satisfacer cualquier deseo que tengas. Puedes vivir tu vida como quieras, siempre y cuando vengas a Dios los domingos y te confieses. Vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, decían que tú eres un hijo del rey, de Dios, pero puedes vivir tu vida de depravación, de perversión, de inmoralidad. Pero la iglesia de Éfeso reconoció que eso era una falsa doctrina y no lo permitió en la iglesia. Siguieron el ejemplo de esa iglesia en Hechos 17, cuando Pablo y Silas, imagínate el mismo Pablo y Silas llegan a predicar, y esta iglesia de los bereanos no solo tomó la prédica, sino que fueron a estudiarlo. Dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, la iglesia es un centro de enseñanza y tenemos que asegurar que esté enseñando la verdad, la sana doctrina. Esta mañana tuvimos una reunión con los maestros, los líderes de casas, que vamos a comenzar nuestro estudio en 2 semanas. Y si no se han apuntado, hermanos, ahí es donde se crece. Y estamos hablando precisamente de eso. Nuestra iglesia está creciendo, gloria a Dios. Pero mientras más crecemos, Dios quiere que crezamos en números, pero también que crezamos espiritualmente. Y la manera que se crece espiritualmente es estudiando su palabra. Y eso no se puede hacer solo estando en la iglesia 1 hora y media los domingos. Tienes que buscar manera de estudiar su palabra toda la semana. Por eso ofrecemos aquí muchos estudios bíblicos. Y estos estudios de casa, si no te has enrolado, al final van a estar los maestros de las casas ahí, apúntate. Tenemos lugares en todo el desierto alto, tenemos todo el desierto alto cubierto. No hay razón por qué no puedes. Hay diferentes noches, diferentes horarios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos crecer. Podemos crecer en números, pero no vamos a crecer espiritualmente. Tenemos que tomar tiempo para comparar la palabra de Dios. Y siempre les digo, hermano, cualquier maestro de esta iglesia no se va a ofender si le haces una pregunta o si no estás de acuerdo. Y yo les digo a los maestros siempre, no tienes que tener la respuesta siempre. Diles, no sé, voy a estudiarlo y regreso con una respuesta. Para eso estamos aquí, hermanos. Este es un centro de enseñanza y Dios le regaló a la iglesia pastores, maestros, para la edificación de la iglesia en la palabra. Porque hay muchas iglesias ahora, hermanos, que predican solas cosas que apelan a las emociones. Y muchos llegan a escuchar porque quieren sentirse bien de sí mismos. Y si alguien les hace sentir bien, no importa que crean, solo lo siguen. Por eso es importante, hermanos, estar siempre estudiando la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia como los bereanos, que escudriñaban la palabra de Dios, lo que se les estaba dando para discernir la verdad y rechazar las mentiras. Hermanos, si Jesús viniera a esta iglesia, si Jesús va a tu casa, diría, esta es una iglesia que escudriña la palabra de Dios. Esta es una iglesia de sana doctrina. Este es un hogar donde mi verdad se enseña. Estas son las 3 cosas por las cuales Jesús elogia a esta iglesia de Éfeso: por su trabajo, por su servicio, porque eran separados del mundo, porque tenían altos estándares doctrinales. Yo solo me puedo imaginar, hermanos, asistir a esa iglesia. ¿Te imaginan?
Estar ahí hace 2000 años, llegarías a esa iglesia, mucha actividad, muchos programas, mucho servicio, muchos estudios bíblicos, la emoción de todos de estar obrando, de servir, viviendo vidas separados de Dios, separados de la presión del mundo. Y no solo se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina, sino que se aseguraban que se esté predicando la palabra de Dios. A primera vista, esta iglesia de Éfeso parecía la iglesia ideal, una iglesia que todos queremos asistir. Pero de hecho, hermanos, lo que estamos viendo eran actividades, eran obras externas. Pero Jesús mira más de lo externo. Jesús mira el corazón. Y eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos la reputación, ahora vemos la realidad. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Externamente, todo parecía que iba bien, pero habían problemas internos, habían problemas del corazón. Jesús les dice, había un problema, tienes un problema en tu corazón que necesitas solucionar. Jesús, hermanos, va más allá de lo que hacemos. Él mira lo que hacemos, le agrada lo que hacemos cuando hacemos buenas obras, pero también Él ve lo que somos. No solo lo que hacemos, sino lo que somos. Dios va más allá de la superficie de nuestra vida y mira la condición de nuestro corazón. Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Muchos pensamos, estoy haciendo bien, estoy bien, no hay problema. Pero dice, pero Jehová pesa los corazones. Es fácil pensar que estamos bien por nuestras obras, por nuestro servicio, cuando hacemos las cosas buenas. Por eso Pablo nos advierte, creo que 1 Corintios 10 nos dice que cuidado cuando piensas que estás firme porque puedes caer, porque puedes pensar, yo estoy bien, estoy haciendo buenas obras, estoy trabajando bien, estoy sirviendo a Dios. Debemos examinar nuestros corazones porque eso es lo que Jesús pesa. Él mira el corazón de la iglesia de Éfeso y les dice, ustedes ya no me aman como antes, han perdido su primer amor. Aún aman a Jesús, pero no aman como lo amaban con ese amor profundo de antes. Aman a su iglesia, pero no aman con ese amor ferviente que tenían. Aman su servicio, pero han perdido ese amor ardiente que tenían. Aman su doctrina, pero han perdido la pasión por Jesús. Están ocupados, es una iglesia ocupados, mucha actividad, tienen muchas actividades, pero su corazón ya no es lo mismo que tenían al principio. Esa llama que ardía fuerte cuando conocieron a Cristo por primera vez se ha reducido a una brasa nada más. Han perdido su pasión por el que murió por Él. Han perdido su fervor por el que les libró de la esclavitud. Han perdido su amor por el que les dio la vida eterna. ¿Y qué es ese primer amor que se refiere Jesús? ¿Cómo se mira ese primer amor? Es un amor vivo, es un amor vibrante, es un amor ferviente, es un amor apasionado. Es un amor que conmueve el corazón, que estremece el alma. Es el amor que no tiene límites, es un amor extravagante. Hermanos, la vida del creyente es una relación de amor con Jesús. Nuestra vida, nuestra historia es una historia de amor con Jesús. Cuando creemos en Jesús, dice la palabra en Romanos 5 que Él derrama su amor en nuestros corazones. Y ese amor que sentimos por Dios es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Adoramos porque lo amamos. Enseñamos la palabra porque le amamos. Servimos porque le amamos. Evangelizamos porque le amamos. Si perdemos nuestro amor, hermanos, todo lo que hacemos son por los motivos incorrectos. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque todos podemos caer en este servicio frío, en este servicio sin pasión. Podemos trabajar duro, podemos preservar persecuciones, podemos conocer la verdad, podemos enseñar la verdad, podemos exponer el error, pero siempre debemos de tener cuidado de no abandonar el amor por Cristo. Al contrario, Dios espera que ese amor crezca cada día. Yo amo a mi esposa, pero le amo más hoy que le amaba hace 28 años, cuando nos conocimos. Yo amo a mis hijos, pero los amo más que cuando los miré por primera vez. A muchos de ustedes les conozco por unos años, a unos por más, pero les amo con el amor de Cristo. Somos familia.
Cuando recibí la noticia del hermano, sentí que había perdido un hermano, porque somos hermanos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, si Jesús viene y dice, ya no me amas como antes? Wow, hermanos, ¿cómo te sentirías si Jesús te dice eso? Pero cada día hay creyentes que pierden su amor por Cristo, que se enfrían. Jesús está haciendo un llamado aquí, a nosotros, a su pueblo. Es el mismo llamado que le hizo Jeremías al pueblo de Dios. Jeremías 2, 1 y 2, Dios dice, anda, lleva esta palabra al pueblo que se ha apartado de mí. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Hermanos, es muy peligroso cuando el amor por Cristo se enfría. Muchas veces pensamos que lo opuesto del amor es el odio. El odio no es lo opuesto del amor. Lo opuesto del amor es la indiferencia. Cuando quedamos fríos, indiferentes. ¿Por qué? Porque lo podemos esconder fácilmente. Podemos seguir obrando externamente, pero cuando nos enfriamos, quedamos con indiferencia, con apatía. Y la indiferencia, hermanos, es peligroso, porque es fácil de ocultar, es fácil de ignorar. Muchas relaciones terminan, no por odio, sino que por indiferencia y apatía. El enfriamiento del amor a Cristo es el inicio de la apatía espiritual. Y la apatía espiritual es que le roba al creyente el gozo de la salvación. Nos roba la paz. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la reputación de la iglesia, la realidad. Ahora veamos el remedio. Jesús primero les da unas palabras de elogio, después les dice la realidad de lo que tienen en su corazón. Ahora les dice cómo pueden arreglar ese problema que tienen. Dice el versículo 5, recordad por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí nos da Jesús un plan de 3 pasos para regresar a nuestro primer amor. Primero les dice, recuerda de dónde has caído. Jesús nos está invitando ahora a mirar atrás, a recordar nuestro primer amor, recordar la emoción, el entusiasmo que sentíamos cuando lo conocimos por primera vez. Cuando nuestro amor por Jesús nos motivaba, nos apasionaba. Ese momento cuando nuestro amor por Jesús era extravagante, era ferviente, era apasionado. Hermanos, ¿recuerdan cuando se enamoraron por primera vez con su pareja? ¿Recuerda cómo quería siempre estar con él o con ella? No querían dejar de hablar. Si eres de mi tiempo, se estaba en el teléfono. Mi esposa se dormía toda la noche con el teléfono en el oído. No quería, no cuelgue, sí cuelgue, no cuelgue, sí cuelgue, no queríamos dejar. ¿Se acuerdan cómo no querían dejar esa pasión que tenían? ¿Recuerdas cómo palpitaba tu corazón cuando se acercaba a tu pareja? Cuando se iban a encontrar. ¿Recuerdas esas cartas cursis que escribías? Las cosas que decías que nunca habías hecho antes. Ahora sería un texto, me imagino. Era como que el amor había provocado un cortocircuito en tu cerebro. Amabas a tu esposa, a tu esposo. No podías estar sin ella, sin él. Nada que hacía te enojaba. No había sacrificio muy grande que no harías para demostrar tu amor. ¿Sientes lo mismo ahora? Nadie dijo sí. Ahí miré a la hermana que le hizo así el hermano. ¿Haces lo mismo que hacías antes? Antes las cosas que hacían no te molestaba, ahora nos molesta. Mira hasta tu esposa roncar. Ay, qué rico. Qué bonito suenas cuando respiras y roncas. Y ahora que les dice, vieja, levántate, que suenas como olla de tamal. Hermanos, ¿recuerdas cuando te enamoraste por Cristo por primera vez? ¿Recuerdas ese amor profundo, apasionado que sentías? ¿Recuerdas cómo adorabas con esa pasión, cómo te deleitabas en su presencia?
Como sentías, como dice Salmo 16:11, dice el rey David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te acuerdas cuando sentías eso? Cuando no podías esperar para llegar a estar con Él. La emoción de que sentías cuando llegabas a adorarle, a estudiar su palabra. ¿Recuerdas, hermanos, cómo le querías contar a todo mundo de Cristo? Cuando le dabas lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus tesoros, de tus talentos. Cuando hacían un llamado para servir, eras el primero que levantabas la mano. Cuando nadie podía decir o hacer algo que te desanime o te enoje. ¿Recuerdas? Toma un momento, reflexiona sobre esa experiencia que tenías cuando primero conociste a Cristo y compáralo cómo estás ahora. ¿Puedes decir honestamente que todavía estás apasionadamente enamorado de Jesús? Y si somos honestos, hermanos, muchos diríamos que hemos pasado por tiempos, tenemos que admitir que hemos pasado por tiempos que hemos perdido la emoción de ese primer amor. Puede ser las circunstancias de la vida, puede ser las cosas que pasan en la iglesia, puede ser que alguien dijo algo que te ofendió. Si somos honestos, muchos tendremos que admitir que hemos pasado por tiempos de enfriamiento. Tal vez tú estás pasando por un tiempo de enfriamiento. Jesús nos da el segundo paso. Arrepiéntete, dice. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra que arrepentir significa cambiar de dirección, dar la vuelta y regresar. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, pero se convierte en un cambio de acción. El arrepentimiento genuino se demuestra con obras. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce frutos, se demuestra. Jesús nos está llamando aquí a examinar nuestros corazones, a cambiar nuestra actitud y a cambiar nuestras acciones. Muchas veces, hermanos, permitimos que otras cosas tomen el primer lugar de Jesús en nuestros corazones, que nos roben ese amor que tenemos por Cristo. Puede ser la familia, puede ser la diversión, el trabajo, inclusive puede ser el servicio en la iglesia, que lo empiezas a hacer nada más, porque eso es lo que siempre haces. Necesitamos arrepentirnos y regresar al trono de gracia y recuperar ese primer amor. Necesitamos arrepentirnos de esa frialdad y enamorarnos nuevamente con Jesús. Necesitamos venir ante Él y confesar que hemos perdido esa pasión que teníamos antes. Y el tercer paso dice volver a hacer, rehacer. Versículo 5, y haz las primeras obras. La razón que perdimos nuestro primer amor es porque dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Yo siempre le aconsejo a las parejas cuando estoy haciendo consejo antes que se casen. Cuando se casan les digo, nunca dejen de hacer lo que hacían cuando eran novios. Cuando vengan los niños, el trabajo les va a robar de su tiempo, pero no olviden de la razón que se enamoraron, porque cuando lo olvidan se enfría el amor. Para recuperar nuestro primer amor con Jesús, necesitamos volver a hacer lo que hacíamos antes, cuando estábamos profundamente enamorados de Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Necesitamos volver a hacer las cosas de nuestro primer amor. Volver a estudiar en esa palabra que hacíamos todos los días. Abrir la Biblia, a conocer más de Él. Mientras más lo conoces, más te enamoras de Él. Ese cuando dice la palabra que le adores en espíritu y en verdad. ¿Quieres tener esa adoración apasionado? Sentir que estás en fuego por Dios. Ese es el espíritu, pero tienes que hacerlo en la verdad también. Conócelo más. Mientras más conoces a Dios, más apasionado es tu amor por Dios. Tienes que volver a estar en comunión con otros creyentes, adorando, animándonos, perdonándonos. Estas reuniones aquí es tiempo que pasamos juntos. Estamos fortaleciendo nuestro amor por Dios. Tienes que volver a decirles a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida.
animarles, invitarles a conocerles también. Estos son los 3 pasos para restaurar nuestro primer amor: recordar, arrepentirse y rehacer. Y Jesús termina esta carta con una advertencia y una promesa. Primero la advertencia. Dice: pero si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieras arrepentido. Vimos la semana pasada que el candelero es la iglesia. Y el propósito del candelero es que pongan la luz encima que alumbre. Esta iglesia existe para alumbrar la luz de Dios. Pero igual como en tu casa, cuando se quema un bombillo y ya no alumbra, ¿qué es lo que haces? Ya perdió su propósito. Lo quitas y lo botas. Toda iglesia existe para exaltar el nombre de Jesús, para alumbrar la luz de Jesús. Y si dejamos de hacer eso, Él puede cerrar las puertas cuando Él quiera. En estos momentos ya no hay iglesia en Éfeso, son ruinas, porque dejaron de alumbrar la luz. Hermanos, esta iglesia existe para alumbrar la luz de Cristo. Y Él nos va a tener aquí siempre y cuando estemos alumbrando su luz. Y en cualquier momento Él puede decir: esta iglesia ya no me está sirviendo. Hermanos, que ese día no llegue. Que ese día no llegue. Que estemos aquí siempre con un candelero que siempre está alumbrando la luz de Jesús. Y después termina con una promesa. Dice el versículo 7: al que venciere, ¿quién es el que vence? El que conoce a Cristo como su Salvador. Le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todo el que pone su fe en Cristo es un vencedor. Y todo vencedor, incluso una iglesia que tiene personas que han abandonado su primer amor, tiene prometido, reservado, garantizado, guardado un lugar en el cielo. Eso no lo podemos perder. Pero sí podemos perder el gozo de nuestra salvación. Sí podemos perder ese primer amor si no hacemos las cosas que hacíamos en el principio. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia activa. Era una iglesia con mucha actividad en la obra de Dios. Pero estaba sirviendo por un sentido de deber nada más, no por un amor ferviente a Él. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. ¿Qué tal nosotros? ¿Le servimos porque lo amamos o lo hacemos es porque siempre lo hemos hecho? ¿Lo servimos a Dios porque es lo que otros esperan de nosotros o porque lo amamos? El amor de Dios es la razón que debemos que hacer todo lo que hacemos. Y quiero que seas honesto contigo mismo ahora. Sea honesto contigo, sea honesto con Dios y pregúntate: ¿he dejado mi primer amor? ¿Estoy obrando por obligación y no por amor? ¿Puedes decir honestamente que estás lleno de ese amor ferviente, emocional, extravagante por Jesús que sentiste la primera vez? ¿O puedes decir que tu corazón se ha enfriado, que tu celo ya no es lo mismo que era ser? Si Dios ha tocado tu corazón hoy, no lo ignores. Si necesitas comenzar de nuevo, arrepentirte, repetir esas primeras obras, hoy puedes comenzar. El momento es ahora, el lugar es aquí, el altar está abierto. Pongámonos de pie, hermanos. Si Dios te ha hablado, puedes pasar adelante. El primer paso lo tenemos que tomar. Dios está aquí siempre, esperándote, pero Él dice que tienes que arrepentir, tienes que dar la vuelta y regresar a Él. Pasen adelante si Dios ha tocado tu corazón. Si necesitas oración por cualquier cosa, habrán personas aquí enfrente que pueden orar por ti. Pasen adelante, no tengan pena. Padre Celestial, líbranos, Padre, de la pérdida de nuestro primer amor. Ayúdanos siempre a recordar nuestro primer amor, esa vez que te conocimos por primera vez. Y que seamos pronto para arrepentirnos cuando sintamos que se está enfriando ese amor. Ayúdanos, Señor. Que regresemos el fuego de aquellos primeros años que te conocimos. Que nunca seamos una iglesia, que nunca seamos creyentes que nos diga: vuelve tu primer amor o apagaré tu luz. Padre, te amamos. Queremos amarte más. Queremos amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Queremos vivir en las maravillas de ese primer amor, cuando alumbraste nuestro corazón y nuestras mentes oscuras por primera vez y llenaste de gozo nuestras vidas. Que ese fuego de ese amor arda nuestros corazones para que nuestra luz pueda seguir brillando.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, este canto que vamos a cantar habla del amor de Cristo, del amor de Dios. Es un amor incondicional. Refleja en ese amor y pregúntate, ¿estoy haciendo honor a ese amor? Pasa adelante, no tengas pena.
tú nos has mostrado en la cruz. Gracias, Padre, por ese amor que no cambia, ese amor que no depende de las circunstancias, no depende de nuestro sufrimiento, no depende de nuestras adversidades. Padre, recuérdanos siempre que tú no nos abandonas. Y ayúdanos, Padre, en esos tiempos que nos sentamos desanimados, que nos sentamos que no podemos seguir. Recuérdanos que tú estás siempre ahí, que tu amor sigue igual. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por este servicio. Gracias te damos por este tiempo que hemos pasado, Padre. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, que este sermón continúe aplicándolo a nuestras vidas, Señor, arrepintiéndonos por ese amor que hemos perdido cuando lo perdamos y regresando a ser lo que hacíamos antes. Padre, renueva esa pasión que teníamos por ti. Renueva ese amor a tu palabra. Renueva ese amor a tu servicio. Y danos, Señor, el querer y el hacer de conocerte más cada día. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a estar en la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que sufrió perseguida. Les recordamos, hermanos, si no saben, este domingo tenemos el servicio de celebrar la vida de nuestro hermano Michael a las 9, hermana, a las 10 aquí, y manténganse en el grupo de WhatsApp que vamos a tener más información acerca del servicio de nuestro hermano Marco. Y hermanos, les recuerdo, si no se han apuntado para un estudio de casa, los maestros van a estar al fondo, ahí afuera, y hablen con ellos y apúntense, hermanos. Gracias por acompañarnos. Vamos a cantar un canto más para terminar este servicio.